por lo menos sospechar de que estamos ante una lesión viral, que son la presencia de estas células coilocíticas, que como habíamos dicho es el efecto citopático indirecto que provoca el virus al introducirse en las células, que son núcleos bien oscuros, pignóticos, con un halo claro alrededor. Bueno, esto en cuanto a verruga vulgar. La otra patología que veíamos en la lista correspondía entonces a hiperplasia papilar. Esta es una lesión generalmente que se presenta en pacientes portadores de prótesis mal adaptadas y con mala higiene bucal, que frecuentemente están asociados a infecciones como puede ser la Candida albicans y de localización preferentemente palatina. Macroscópicamente se va a presentar también como una lesión con proyecciones digitiformes, papilares, pero generalmente se encuentran agrupadas son como pequeños nodulitos, como si fuesen las cabecitas de los alfileres, así lobulados y que pueden o no ulcerarse y generalmente pasan desapercibidos, son asintomáticas. Histopatológicamente vamos a tener lo mismo, entonces una hiperplasia del epitelio, vamos a tener paraqueratinización, vamos a tener componente infiltrado linfoplasmocitario en el estroma o en la unión del epitelio con el tejido conectivo. Y esto es lo que le mencionaba anteriormente. Fíjense como a nivel de paladar hay esta agrupación de lesiones como pequeños nodulitos bien firmes, que si ustedes pasan, pueden hacer la inspección y tocan estas lesiones, van a ser como pequeños nódulos bien firmes. Fíjense cómo están agrupados en esta localización de paladar. Y esto patológicamente era lo que mencionábamos, cambios hiperplásicos a nivel del epitelio, acantosis, papilomatosis, y personas de hiperparaqueratosis, presencia de núcleos en el estrato córneo, y que puede ir acompañado también de incremento del tejido conectivo. Fíjense lo rosado que está este estroma, este tejido conectivo, que es lo que le da también la dureza al tacto cuando ustedes tocan estas lesiones. Y el componente vascular e inflamatorio va a estar en íntima relación hacia esta lesión. Puede llegar a sufrir procesos de reagudización o traumas y que van a estar aumentados, ¿no? Dependiendo también de si pase o no eso. La otra lesión muy frecuentemente de ver en cavidad bucal corresponde a el condiloma acuminado. Como venimos mencionando, son lesiones producidas por virus, generalmente por las cepas 6 y 11, pero hay otras cepas también, hay un montón de cepas que pueden ser responsables de la aparición de estas lesiones, como pueden ser la 30, la 42, la 44, o sea, es común en la región, afecta tanto a las mucosas anogenital como en boca. Es una lesión muy frecuentemente de ver, de transmisión sexual, son consideradas de transmisión sexual, y también, de acuerdo a la cepa que involucre las lesiones, pueden llegar a tener importancia clínica. Macroscópicamente se los compara, o pueden aparecer como si fuesen crestas de gallo, se sobrelevan como si fuesen proyecciones, pueden ser sésiles, pueden ser pediculadas, pueden ser blandas, únicas, múltiples, pueden tener ese aspecto de coliflor, o sea, puede aparecer con distintas presentaciones macroscópicas. Histopatológicamente también va a tener proyecciones de epitelio, proyecciones papilares, cubiertas entonces por un epitelio que va a sufrir las mismas alteraciones que estuvimos viendo hasta ahora,
de crecimiento de acantosis, de papilomatosis, con distintos grados de hiperparaqueratosis y con la presencia justamente de estas células coilocíticas que nos están orientando hacia la etiología viral. Y el estroma acompañante a este epitelio puede estar inflamado o no, con vascularización aumentada o no, de acuerdo a lo que estuvimos viendo con respecto a al trauma o a los procesos de agudizaciones. Acá vemos un ejemplo en lengua, cómo en el borde lateral de la lengua y en la zona dorsal aparecen estas lesiones. Generalmente se ven acá de base amplia o base sésil, muy similar a la coloración de la mucosa adyacente, y lo podemos encontrar también en otras localizaciones, como paladar, en los pilares amigdalinos también pueden aparecer, y macroscópicamente, fíjense cómo adopta esta disposición acuminada de proyecciones digitiformes, cubiertas por este epitelio, con acantosis, papilomatosis. Fíjense la gruesa capa de queratina que tiene, hiperkeratosis. Si vamos a mayor aumento podremos ver seguramente en algunos sectores parakeratosis. Otra diapositiva donde vemos más panorámica, donde vemos que es una lesión que se eleva, que emite proyecciones, y esto todo es traducción a la clínica de los distintos tipos morfológicos. Y a mayor aumento para ver en detalle las alteraciones que sufre el epitelio, muy similares a los que estuvimos viendo. Acantosis, papilomatosis, una gruesa capa córnea, hiperkeratosis, presencia de núcleos en el estrato córneo, parakeratosis, y fíjense las células coilocíticas, que generalmente la vamos a visualizar mejor o están realmente en los estratos más superiores, con ese halo claro característico y el núcleo bien hipercromático, central, muy similar a lo que mencionamos como ojo de pájaro. Otra foto, otra diapositiva donde vemos las mismas alteraciones. Fíjense la cantidad de coilocitos que hay en esta zona. A mayor aumento, para visualizar los estratos superiores, acá tenemos el estrato granuloso y córneo, y vemos bien el halo claro, los núcleos centrales hipercromáticos. En algunos casos puede haber binucleaciones también. Entonces estos son los coilocitos, la patente histopatológica que nos permite por lo menos sospechar de que estamos ante la presencia de una lesión viral. Entonces, todos estos cambios hiperplásicos que estuvimos viendo hasta ahora son solamente crecimiento exuberante de este epitelio que no sufre alteraciones ni en la maduración ni en la arquitectura. Entonces, a diferencia de lo que vamos a ver posteriormente en esta foto, en donde hay un epitelio que ya sí, si ustedes lo ven a simple vista, ya se dan cuenta de que es un epitelio desordenado. No es similar a lo que estuvimos viendo, es un epitelio desordenado, con una alteración de la arquitectura, hay una pérdida de polaridad de las células, hay diferentes tamaños nucleares, anisocariosis, aumento de los epitelio, porque el epitelio crece a expensa del estrato basal, o sea que las mitosis en un epitelio normal tendríamos que verlo solamente en el espesor basal. En cambio acá ya estamos viendo figuras de mitosis a nivel de estratos superiores, a nivel
de estratos de espinoso, de la parte superficial del epitelio. Entonces esto nos está hablando de que hay una alteración en la maduración de este epitelio. Entonces ya tenemos una alteración de la arquitectura y de la maduración. Entonces esto ya entraría en el grupo de los epitelios displásicos o los cambios displásicos epiteliales, que en esta diapositiva podemos observar mejor. Las displasias se gradúan de acuerdo a cuán afectado esté este epitelio. Se gradúan en leves, moderadas o severas de acuerdo a si afecta solamente los estratos inferiores, o sea, si solamente está comprometido el tercio inferior, y va a subir de grado a medida que compromete los distintos espesores del epitelio. Si nosotros vemos esta imagen y la observamos de derecha a izquierda, podemos ver que hay diferencias. En este extremo inferior derecho vemos que las células, o por lo menos el epitelio, está más o menos ordenado. Hay un ordenamiento, o sea, más o menos está conservada la histoarquitectura, salvo en la parte, en el tercio inferior, donde sí podemos ver las alteraciones que mencionamos anteriormente, como pérdida de la polaridad, macrocariosis e hipercromasias. Y a medida que vamos mirando hacia la parte izquierda, vamos a ver que estas alteraciones ya no solamente ocupan el tercio inferior, sino ya van ocupando los 2 tercios, y en este extremo ya sí vemos que ocupa todo el espesor epitelial, o sea, ya compromete todo el epitelio, o sea, es una displasia severa. Más adelante, cuando veamos lesiones precancerosas, seguramente vamos a volver a recordar estas alteraciones. El otro grupo de lesiones epiteliales corresponde a la enfermedad de Heck o hiperplasia papilar focal. Es una lesión que está relacionada también con la presencia de subtipos especiales de virus, como el subtipo 3 y 32, se lo relaciona con deficiencias vitamínicas y también está relacionado con ciertos grupos raciales o étnicos y también con cierto rango etario. Afecta a esquimales, a originarios americanos, y generalmente se presenta en adolescentes, y clínicamente lo podemos encontrar, como se ve en la foto inferior, como nódulos o pápulas blandas del color muy similar al color de la mucosa adyacente, pero también lo podemos encontrar en otras localizaciones como labios, lengua, carrillos y comisuras. Pueden ser asintomáticas y pueden tener también una regresión espontánea. Como mencionamos al principio, todas estas lesiones, muchas de ellas pueden retrogradar. La patente histopatológica es muy similar a lo que venimos mencionando, también con el efecto citopático viral, con la presencia de estos coilocitos a nivel del epitelio. Entonces, básicamente es lo mismo o muy similar a lo que estuvimos viendo recién con el condiloma acuminado, con las hiperplasias epiteliales, donde vemos los mismos cambios de acantosis, papilomatosis, hiperparaqueratosis, la presencia de los coilocitos, y acompañado de un estroma con la presencia de infiltrado inflamatorio crónico en grados variables. Entonces, a nosotros nos ayuda, en este caso nos ayudaría la tipificación viral. Como mencionamos, era un virus subtipo 13 y 32, nos orienta también, como mencionamos, los antecedentes del paciente, o sea, raza, edad, la forma de presentación.
sumado a la histopatología es lo que nos va a orientar si estamos ante la presencia de esta lesión. Entonces, para resumir, entonces estas lesiones, como mencionábamos, producto del virus del papiloma humano, es un virus DNA, afecta el DNA de las células, existen una gran cantidad de genotipos, más de 100, con subtipos, variantes que afectan, que tienen predilección por la mucosa del tracto genital, de la mucosa oral, así como también de la piel. Y podemos subdividirlos en alto y bajo riesgo. Recordar que los de alto riesgo corresponden a la cepa 16, 31, 33, 35, 52, 58, 67, y los de bajo riesgo 6, 11, 13, 44 y 74. Esto está en íntima relación cuando hablo de alto o bajo riesgo, a lo que estuvimos mencionando con respecto a la incorporación de estos virus al ADN o no de las células. Entonces, en este esquema podemos ver que el virus ingresa al epitelio, a las células del epitelio, pero lo pueden hacer de una forma episomal. Esto significa que el virus se introduce en las células sin afectar la parte genética, el genoma celular, y es como que utiliza la maquinaria de las células, utiliza sus organelas como para proliferar, diferenciarse, multiplicarse y eliminar partículas de viriones. Sí, bueno, y esto estaba en relación con el crecimiento de este epitelio y con la conservación de la histoarquitectura y de la maduración. O sea, este tipo de virus de bajo riesgo lo va a ver, por ejemplo, en el condiloma acuminado, en la enfermedad de Heck. Esta forma de integración del virus a la célula de forma episomal. O puede ingresar al genoma celular, integrarse al genoma celular y recibir la denominación de integrado a través de las proteínas E6 y E7, produce un crecimiento descontrolado de las células, se pierden los mecanismos de regulación celular, de crecimiento, y entonces origina un crecimiento de este epitelio en forma de displásica, como la que estuvimos viendo anteriormente. O sea, son virus de alto riesgo lo que generan estos cambios celulares. Bueno, hasta ahí entraría el grupo de los epiteliales. Ahora vamos a pasar al grupo mesenquimático. Gracias. El grupo de los mesenquimáticos vamos a mencionar estos ejemplos, que es lo más frecuentemente de ver en cavidad bucal, que tenemos en un principio la hiperplasia focal, la hiperplasia fibrosa focal, el granuloma telangiectásico, también lo pueden encontrar en los textos como granuloma piógeno, el granuloma reparativo gigantocelular periférico y la hiperplasia gingival generalizada. Comenzamos por el primero. La hiperplasia fibrótica o paraprotética es una lesión reactiva hiperplásica que se da en pacientes portadores de prótesis removibles o completas que están mal adaptadas o mal ajustadas, y que esta injuria que produce sobre los tejidos blandos, generalmente mucosa vestibular, donde el borde de la dentadura contacta con estos tejidos, origina la aparición de pliegues o nódulos, que tiene una evolución lenta e indolora, y que histopatológicamente se va a traducir como una hiperplasia del tejido conectivo. Entonces acá ya no vemos más los cambios, o puede haber cambios en el epitelio, pero los cambios reactivos e hiperplásicos van a estar en el tejido conectivo. Entonces va a haber una proliferación de este tejido conectivo, de este colágeno,
donde vamos a encontrar en los productores del colágeno, ¿quiénes son? Los fibroblastos. Entonces vamos a encontrar fibroblastos maduros o fibrocitos y células inflamatorias de acuerdo al momento donde veamos la lesión. Si es una lesión más bien antigua o crónica, va a haber una menor cantidad de células y una mayor cantidad de fibras, de fibras colágenas. Y si es una lesión nueva, reciente, va a ser más celular y vamos a ver abundantes fibroblastos, abundantes células inflamatorias. Y es lo que se traduce en la microscopía. Si ven, si recorren toda la parte superior, ya se dan cuenta que es una lesión como nodular, como un nódulo que se sale para afuera, ¿no es cierto? Está cubierta por un epitelio, que en este caso puede acompañarse con fenómenos de engrosamiento, de acantosis y de papilomatosis, o en algunos sectores inclusive puede estar adelgazado. Y en la parte superficial puede haber también hiperparaqueratosis, pero acá el compromiso es del tejido conectivo, o sea, de un crecimiento excesivo de estas fibras colágenas que son rosadas, se tiñen bien con la eosina, como haces, y que pueden estar acompañados de vasos, de células inflamatorias. A mayor aumento vemos el epitelio con la presencia de algunos núcleos para queratosis. Vemos las fibras, fíjense el color que tienen, la disposición, como si fuesen en haces, y el componente vascular que lo acompaña. Algunas células inflamatorias podemos ver los núcleos de los fibroblastos, que son núcleos ausados, o pequeñitos cuando se transforman en fibrocitos. Fíjense, esta es otra lesión y la diferencia a nivel epitelial, en este caso vemos un adelgazamiento del epitelio acompañante y un engrosamiento del estrato córneo. Pero acá lo cordial es ver cómo hay un incremento de estas fibras colágenas que se tiñen intensamente de rosa con la eosina, que tienen esta disposición en pequeños haces. En este caso estamos viendo una lesión muy colagenizada, con un colágeno que en sectores está más rosado, más hialinizado, con pocas células. Podría ser tranquilamente una lesión antigua. Bueno, otra hiperplasia fibrosa, más localizada, es la llamada hiperplasia fibrosa o por irritación, o mal llamado fibroma traumático, porque en realidad el fibroma es una lesión benigna. En cambio, es una lesión tumoral benigna. Recuerden que son todas lesiones reactivas, o sea, son lesiones reactivas hiperplásicas, pseudotumorales, no tumores verdaderos. Entonces responden a traumatismos crónicos y se va a caracterizar también por una proliferación excesiva del tejido colágeno que da origen a una masa submucosa. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Como una lesión de base amplia, un color claro, más claro que los tejidos que lo rodean, porque al haber mucho tejido fibroso, la lesión se va a traducir a esta coloración, pero si se traumatiza o se ulcera, puede ser de una coloración rojiza, por el trauma mismo que sufre. Puede presentarse en mucosa bucal, en el borde lateral de la lengua, en el labio, pueden tener distintas localizaciones, histopatológicamente también, entonces vamos a ver un tejido fibroso denso, con abundantes fibras colágenas y un infiltrado inflamatorio. Pero fíjense lo denso que es este tejido conectivo, cómo hay una proliferación excesiva de fibras
en forma de haces entrelazados, que puede estar acompañado por un epitelio clásico. Es una lesión, como dijimos, clínicamente nodular, crece para afuera. Bien, el otro grupo de lesión que podemos llegar a ver en boca corresponde también al mal llamado, otra vez, fibroma osificante cementificante. En realidad tendría que ser una hiperplasia fibrosa, reactiva, osificante, cementificante, periférica. ¿Qué significa el término periférico? Que solamente esta lesión va a estar localizada de tejidos blandos, generalmente tiene una localización en incisivos y caninos de maxilar superior. Es una lesión clínicamente que comienza a nivel de las papilas interdentarias, pero que posteriormente crece hacia la encía libre, puede cubrir inclusive las piezas dentarias. Se da con mayor frecuencia entre la segunda y tercera década de la vida y con preferencia en mujeres. Y se produce como lesión reactiva, hiperplástica reactiva del tejido conectivo por irritación del ligamento periodontal o del tejido conectivo perióstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esta lesión? Vamos a tener una hiperplasia fibrosa, una hiperplasia fibrosa acompañada de estas estructuras que estamos viendo en estas imágenes. La imagen de la izquierda corresponde a estructuras calcificadas semejantes a las trabéculas óseas. Recuerden que los fibrolastos tienen una función totipotencial, o sea, pueden diferenciarse hacia hueso, entonces pueden primero depositar osteoide y luego calcificarse y formar como si fuesen unas trabéculas. Por eso se llama osificante. O también puede el fibroblasto diferenciar hacia estas estructuras basófilas, calcificadas, en distintos grados de calcificación, muy similares al cemento, y por eso reciben la denominación de cementificante. Osificante y cementificante. Periférico, mencionamos que era porque solamente compromete los tejidos blandos, la encía, para hacerlo diferenciar de otro fibroma osificante y cementificante que se da a nivel óseo, o sea que tiene su origen a nivel óseo y que en algunos casos puede llegar a comprometer tejidos blandos y llegar a confundirse con este tipo de fibroma periférico, pero que con la ayuda de estudios complementarios, como puede ser una radiografía, una tomografía, nosotros vamos a ver que este tumor no solamente va a estar localizado en tejido blando, sino también compromete el hueso, y ahí nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial entre las dos lesiones. En este caso, solamente va a comprometer tejidos blandos. El otro grupo de hiperplasia reactiva mesenquimática corresponde al granuloma telangiectásico, o también lo van a encontrar con el nombre de granuloma piógeno. En este caso va a estar constituido histopatológicamente por un crecimiento excesivo del tejido de granulación. Más adelante, cuando veamos inflamación, vamos a ver que el tejido de granulación es la patente histopatológica de los procesos inflamatorios crónicos que tienden a aparecer con el objetivo de cicatrizar una lesión. Entonces, estas lesiones mesenquimáticas pueden aparecer en piel y mucosas, tienen una etiología
traumática, muy relacionada también a alteraciones hormonales y acompañada en algunas ocasiones de algún componente infeccioso inespecífico. Se localiza en la encía, también se puede localizar en la vía inferior, en mucosa vestibular y en lengua. Clínicamente se va a traducir por un color rojizo, por la intensa vascularización que tiene esta lesión. Esta lesión puede adquirir una disposición en forma pediculado-sésil, las superficies pueden ser lisas o lobulares, tiene una consistencia blanda que si ustedes la tocan, sangra con facilidad por la rica vascularización que tiene. El tamaño puede variar desde pocos milímetros a varios centímetros. Son más frecuentes de ver en mujeres que en hombres y pueden aparecer a cualquier edad. Bueno, histopatológicamente, como mencionamos, es un tejido de granulación que crece en forma exuberante y se dispone como masas lobuladas, con abundantes vasos que están dilatados y ectásicos. Clínicamente esta es la forma de presentación, fíjese que es una lesión bien rojiza, nodular, de una base de implantación amplia, sésil, que si ustedes con una maniobra o con un instrumental tocan la superficie, sangra con mucha facilidad. Fíjense, otra forma clínica de presentación, fíjense en la coloración, la base de implantación, una lesión seguramente muy vascularizada. Pueden adquirir gran tamaño, fíjense en esta imagen, el gran tamaño que adquieren, relacionada seguramente por el trauma que provoca esta ortodoncia, o fíjense en este otro paciente, la disposición lobulada, mamelonada, fíjense que es una lesión importante, posiblemente relacionada a algún agente infeccioso, y histopatológicamente esto es lo que vamos a ver. Entonces, una lesión, fíjense, que crece hacia arriba, nodular, es constituida por una masa de vasos sanguíneos que adquieren esta forma lobulada, vasos sanguíneos de distintos tamaños, de neoformación, algunos dilatados y ectásicos, acompañado por un componente inflamatorio que bastante en mayor proporción, si por ejemplo, como vemos acá en la superficie, hay fenómenos de erosión, de úlcera, entonces va a sufrir, es una lesión que está sufriendo un proceso de agresión constante, o sea, vamos a tener un afluente seguramente también de células inflamatorias agudas, o sea, no solamente va a haber linfocitos, plasmocitos, vasos sanguíneos y fibras que corresponden a la patente histopatológica de un tejido de granulación, sino también que por estos fenómenos de úlcera o de erosión podemos encontrar sobreagregado, por así decirlo, un componente agudo de células inflamatorias agudas. Acompañando a esta hiperplasia mesenquimática, podemos también encontrar cambios hiperplásicos en el epitelio, como se ve en esta zona, con acantopapilomatosis e hiperparaqueratosis, pero la lesión en sí, como dijimos, está en el tejido conectivo, con la presencia de estos vasos dilatados, que es lo que le da la coloración y es lo que le da ese aspecto clínico que veíamos en las imágenes, de lesión rojiza, sangrante con facilidad, justamente por la presencia de estos vasos. Fíjense la cantidad de componente inflamatorio que hay alrededor de los vasos, el acompañamiento de las fibras, ¿no?, que constituyen este tejido de granulación exuberante, expresión, forma reactiva exuberante ante una distinta noxa traumática, ¿no?, o de distinta índole. Fíjense en esta diapositiva, en esta imagen, los vasos, el endotelio prominente de estos vasos de neoformación, fíjense, vasos de distintos tamaños, y fíjense la cantidad de células inflamatorias que lo acompañan. Bien.
Eso en cuanto al granuloma piógeno o telangiectásico. El otro granuloma que vamos a ver, también llamado epulis o granuloma reparativo periférico de células gigantes, el término epulis hace referencia, es un término clínico semiológico, que es para hacer referencia a aquellas lesiones macroscópicas nodulares que pueden aparecer en cavidad bucal. No solamente puede llegar a ser un granuloma de células gigantes, sino que una hiperplasia fibrosa, cualquier nódulo puede recibir esta denominación de épulis, o sea, una denominación clínica en realidad. Es una lesión también nodular, reactiva, que se localiza en la encía, y se origina por una irritación a nivel del tejido conectivo, del ligamento de la membrana periodontal o del tejido conectivo que rodea el periósteo. Es frecuente en un rango etario de 30 a 40 años, en dentición mixta. Podemos llegar a tener como antecedente alguna extracción dental o una irritación por prótesis o una presencia de una infección crónica, o sea, todos los agentes etiológicos que pueden llegar a desencadenar la presencia de este granuloma. También es un nódulo sésil, rojizo, que puede inclusive alcanzar grandes dimensiones, 2 centímetros, podemos tranquilamente tener la presencia clínica de esta lesión. De localización preferente en maxilar inferior, en zona de premolares y edéntulos. No compromete el hueso. A veces puede haber reabsorción del periósteo, pero es una lesión limitada a los tejidos blandos. Por eso se llama periférico. Como vimos anteriormente, el fibroma osificante cementificante, que también te podía ser central o periférico, en este caso también puede ser central o periférico. Periférico, siempre recuerden que es cuando compromete solo los tejidos blandos, o sea, la encía, o el lugar donde se localice, solo compromete tejidos blandos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otro granuloma de células gigantes que aparece en el hueso, que es tributario solamente del hueso, que con un examen complementario radiográfico, si vemos ya que hay compromiso de hueso o la mayor proporción está presente en hueso, habría que hacer el diagnóstico diferencial con esta lesión. Macroscópicamente, entonces, se puede encontrar como un nódulo, una lesión nodular creciente, exuberante, que inclusive puede desplazar las piezas dentarias. Fíjense cómo adquieren distintas coloraciones. Esta lesión generalmente adquiere una coloración blanquecina, puede haber más contenido de queratina en superficie que esta lesión, que es más rojiza, quizás más vascularizada o quizás traumatizada por algún agente. Histopatológicamente, lo que vemos es también un tejido de granulación, pero que a diferencia del anterior, a diferencia del granuloma telangiectásico, aquí la patente histológica y lo que a mí me va a dar indicios de que estamos ante la presencia de esta entidad, es la presencia de estas estructuras que ven acá a menor aumento, como si fuesen algo más oscuro. Estos son células gigantes multinucleadas, histiocitos modificados, o también llamadas células gigantes de tipo cuerpo extraño, que forman parte de este proceso reactivo hiperplásico, que va a estar acompañado también de una proliferación de fibras, va a estar acompañado de vasos y de componente inflamatorio en mayor o menor grado, de acuerdo a si tenemos lesiones o procesos de reagudización de la lesión. Puede ir acompañado por cambios hiperplásicos del revestimiento epitelial, con acantosis, papilomatosis. Podemos encontrar también fenómenos de erosión del epitelio en superficie. Pero aquí lo más importante de reconocer son estas estructuras, que son células gigantes multinucleadas, histocitos modificados, acompañados de
componente mesenquimático de células colágenas, que tienen este aspecto de peinado, de disposición en haces, y también núcleos de células inflamatorias acompañando esta lesión. En algunos casos, como son lesiones vascularizadas, pueden sufrir procesos de hemorragia en el interior de este tejido, y a veces esa hemorragia da origen a este pigmento amarronado que podemos ver en algunas localizaciones, que es nada más que pigmento de hemosiderina, de la hemoglobina oxidada, producto de esas áreas de hemorragia. O sea, este pigmento parduzco que ven acá, que pueden ver en algunas zonas, no es nada más que eso, de presencia de hemosiderina. Bien, esto con respecto al granuloma de células gigantes periférico. Luego tenemos la hiperplasia gingival generalizada. En este caso vamos a tener un crecimiento generalizado que va a ir desde estadios leves hasta formas más importantes, inclusive puede llegar a cubrir la corona de los dientes, y está en íntima relación con factores locales, como puede ser placa, cálculos, factores hormonales y medicamentosos. Esos son todos los factores etiológicos de esta lesión. Clínicamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar encías, tanto la adherida como libre, y encías y papilas interdentarias aumentadas de tamaño. Se pierde la forma normal de la encía, adquiere un aspecto esponjoso, firme, densa, que puede ir desde un color rosado, similar a la mucosa normal, o virar hacia un rojo azulado. Histopatológicamente va a haber depósito de colágeno, recuerde que estamos en las mesenquimáticas, abundantes fibroblastos, grados variables de inflamación crónica, acompañados también por cambios de hiperplásicos del epitelio. Pero fíjense cómo adquiere esta forma, este incremento en el tamaño, no solamente a nivel de las papilas, sino de la encía libre y adherida. Otros ejemplos para ver la etiología medicamentosa, o sea, algunos medicamentos como pueden ser los anticonceptivos orales, las ciclosporinas, las nifedipinas, los anticonvulsivantes como la dilantaína y fenitoína, pueden llegar a producir estos tipos de agrandamientos gingivales que son indoloros y que histopatológicamente se van a traducir también como un incremento del tejido conectivo acompañado de, o no, de un crecimiento del epitelio. Y después tenemos otras enfermedades gingivales que no son inducidas por placas, como la fibromatosis gingival hereditaria. No se sabe en realidad la etiología, parecería ser el resultado de alguna alteración genética, en donde también podemos ver este crecimiento gingival, como ven en estas imágenes. Histopatológicamente también va a haber un crecimiento del tejido conectivo, generalmente no va acompañado de tantos vasos, sino más bien hay un tejido colágeno denso, bien hialinizado, acompañados en este caso, por cambios hiperplásicos del epitelio y grado variable de compromiso inflamatorio. Bien, hasta ahí entonces vimos el grupo de las mesenquimáticas. Como ejemplo de las nerviosas, pusimos en nuestro esquema el neuroma traumático por amputación. Generalmente se produce por la sección parcial o total de algún segmento
proximal del nervio, por ahí por algún trauma producto de alguna intervención quirúrgica o por algún trauma durante la técnica anestésica. Entonces se produce la sección del nervio y entonces se produce una reacción, una proliferación, por así decirlo, exuberante, tratando de reparar esa lesión de un tejido nervioso desordenado, de tipo cicatrizal, que clínicamente se van a traducir como nódulos cubiertos en muchas ocasiones por mucosa normal. Por eso las localizaciones en donde podemos encontrar este tipo de lesión es a nivel del agujero mentoniano, de la lengua y del labio, que son regiones generalmente que uno más fácil de traumatizar. Hitopatológicamente va a haber una proliferación desordenada de fibras nerviosas mielinizadas maduras dentro de una masa densa de tejido fibroso. En algunas ocasiones puede estar bien colagenizado, en otra puede ser laxo, mixoide, y tener acompañado grados variables, como veníamos diciendo, de infiltrado inflamatorio. Pero fíjense en esta imagen cómo hay como si fuesen gusanitos de fibras nerviosas mielinizadas que tienen esta disposición como desordenada, por así decirlo, de nervios, y entremezclado con áreas más rosadas, que es el tejido fibroso denso que forma parte de esta lesión, y algunas células inflamatorias. El último grupo que vamos a ver corresponde a los anexiales, como mencionamos, afectan glándulas salivales mayores y menores, y lo vamos a dividir en mucocele y ránula. Entonces, una imagen, un esquema para ver una glándula con sus acinos, el conducto excretor glandular, y vemos acá en esta imagen que esta glándula se puede ver afectada por la presencia de un cálculo, un cialolito, que va a obstruir este conducto y va a producir una dilatación, una formación quística, y por ende se va a ver, No, pues no sé cuánto va a durar, es una tutoría. No sé cuánto va a durar porque es una tutoría. Hay alguien que tiene activado su micrófono. Bueno, como vimos, como estábamos mencionando, esta es una glándula tapada, obstruida por un cialolito, o también podemos tener tumores que pueden comprimir este conducto y dar la aparición de esta quiste verdadero en realidad, porque va a tener un revestimiento epitelial, y va a dar al origen a un mucocele por retención. Y dar origen a un mucocele por extravasación. En este caso va a ser un pseudoquiste, porque ya no va a estar revestido como en este caso por epitelio, sino que el revestimiento exterior va a estar dado por un componente inflamatorio o un tejido de granulación. Y generalmente las localizaciones de mayor trauma son a nivel del labio, como vemos clínicamente esta imagen nodular, cubierta por una mucosa brillante, que pueden adquirir este tinte azulado justamente por el contenido salival que tienen. Entonces, mucocele por extravasación, que es por la ruptura de este conducto, se liberó mucus o saliva hacia el exterior, y el tejido conectivo reacciona formándole
un revestimiento alrededor de un tejido de granulación con vasos, células inflamatorias, histiocitos que tratan de comer o fagocitar a ese moco, a esa saliva. Por eso es que se ven histiocitos espumosos que podemos ver en el interior de este pseudoquiste, acompañado por un componente inflamatorio de células inflamatorias también. Mucosele, entonces, por extravasación, sin revestimiento epitelial, pseudoquístico. A mayor aumento vemos parte de la pared de este pseudoquiste, de este mucosele por extravasación, y como vemos acá en la parte superior, la glándula tributaria, la glándula que se lesionó, parte del conducto seccionado de esta glándula, que generalmente cuando uno hace la extracción de esta lesión, generalmente trata de, por lo menos, sacar con seguridad esta parte de conducto lesionado, cosa de que no vuelva a recidivar. Cuando tiene esta localización en piso de la boca la lesión y adquiere esta forma de domo o de nódulo azulado, recibe la denominación de ránula porque se asemeja al abdomen de la rana. Fíjense la coloración que adquiere, ese tinte azulado, justamente por el contenido de este mucosele, que puede ser por retención, como en este caso y de la foto en la parte inferior, donde vemos un quiste verdadero en realidad, porque tiene un revestimiento epitelial, va a ser un mucosele por retención, en un estroma donde tenemos un estroma conectivo con poca componente inflamatorio, y que no solamente podemos llegar a tener, en este caso, un mucosele por retención, sino también que puede ser un mucosele por extravasación. Podemos tener lesión del conducto y el contenido salival derramarse hacia el intersticio. Entonces, en el caso de la ránula, podemos tener mucosele por retención. Bien. Esta es la bibliografía recomendada, que va a depender del tema o de la parte histológica de lesión que podemos llegar a encontrar. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se durmieron? No, profe, estamos acá. Bien. Bueno, ni una consulta, nada.